Hola a todos, bienvenidos a su canal Palomilla Paranormal. En esta ocasión venimos a comentar, a platicar con ustedes lo que viene siendo no precisamente la secuela, pero sí ahondar un poco más a la historia de la bruja mayor, del video anterior, ya que creemos conveniente también explorar otros datos que nos surgieron a base de esta investigación. ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo estás? Bien, bien, Klaus. Aquí otra vez platicando un poco sobre esta bruja Nastia. Ahora sí, como dices, ¿no? Buscando un poquito más de la historia de esta bruja, que la verdad es una historia muy, muy sorprendente, ¿no? Sí, muy fascinante. Y sabes que algo que estuve analizando, sería a lo mejor conveniente procurar en esta charla para también ubicar a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, en una como línea de tiempo, porque claro, manejamos también diferentes fechas. Y yo en lo particular sí me perdí un poco al estar haciendo las lecturas de los eventos, en los momentos que sucedieron. Y te voy a hacer otros comentarios que aparentemente no tenía nada que ver con esta persona, pero hay gente involucrada adicional en ese tiempo. Así es, así es. Partimos de la fecha en la cual se supone que llegó esta persona. Bueno, lo que yo tengo como dato es en 1860. Tengo yo como dato. Pero hay diferentes historias que la colocan en otros tiempos, ¿no? Pero la información que yo tengo que ella llega aquí en 1860 a La Paz. Sí, se acerca de la información que yo recabé, varía unos 4 años nada más. Pero es lógico en una leyenda. Así es. Porque no hay datos exactos. No hay datos exactos, aunque sí hay información histórica, Así es. Hay información que lo podemos ver inclusive en el archivo histórico, pero como las leyendas o como surgen o como se desarrollan las leyendas es de voz a voz, pues siempre se pierde algo de fidelidad en la parte histórica, ¿no? Así es. Bueno, llega en 1860. Así es. Aparentemente hay que también ubicarnos en el tiempo, porque estamos hablando cuando la ciudad de La Paz realmente no era ciudad, sino era como un puerto nada más. Sí. Era y la ciudad era territorio, ¿no? Y la actividad económica grande era el triunfo por la minería. La minería, ajá. Sí, y también era muy conocida también por las perlas. Uh-huh. Creo que en ese tiempo todavía estaba el auge de las perlas de aquí de la Paz, ¿no? De hecho, hay un personaje que sale en la información que yo tengo, que es Gastón Vives. Creo que este personaje tiene que ver con la concesión de perlas o algo así, que era un personaje muy conocido en aquella época, Gastón Vives. No sé si tú tengas más información que nos puedas dar sobre ese personaje. Fíjate, esta información la obtuve no a base de la investigación de Nastia, no a base de la bruja mayor. Ajá. Esta fue por el primer capítulo de nuestro canal, del payaso Mercurio. Oh, ok. Cuando llegó, como tú comentaste en ese video, que llegó el payaso de Mercurio, se dice en la leyenda, es que llegó con el circo, que es lo que tú comentaste, ¿no? Con un circo. Así es. Pero también dicen que llegó por el barco que también en la leyenda de Nastia
se menciona, que es el Newburn. Estando investigando un poco, era una compañía naviera de Nueva York, creo, que tenía bajaba hasta Panamá y llegaba a Mazatlán, a Acapulco, a Vallarta, llegaba a Los Cabos, venía aquí. Inclusive encontré el costo de los boletos. Era creo que un viaje hasta allá era como de $1. De aquí a Mazatlán era como 20 centavos, algo así. Okay, entonces, se tiene esa información. Al llegar, payaso Mercurio, que como tú comentaste, quería trabajar en las perlas, pero pues no tengo la idea del por qué no se dio las cosas, con el suceso que ya sabemos, con lo que se decía de quien causó la muerte del payaso era Nastia, precisamente. Pero aquí lo interesante es la fecha, el año. Nos marca que ese suceso fue en 1904, si no mal recuerdo. Uh-huh. Fue en febrero de 1904. Y esta persona que me acabas de decir, en ese mismo año, obtuvo el permiso para la empresa de extracción de perlas. Lo que estoy platicando, lo que te estoy comentando es que a la muerte del payaso Mercurio, en el mismo año, esta persona crea esa empresa. Gastón Vives. Okay. Pero el dato más curioso, porque a mi pensamiento conspiranoico, uh-huh, se dice que el payaso, donde está sepultado en el Panteón San Juan, a un lado está Gastón Vives. Okay. Que es, no sé si sea coincidencia o destino de la vida, o algo tuvo que ver con esos sucesos. Sí, no, es mucha coincidencia para que sea así, ¿no? Otro dato también, hablando de esta leyenda de Nastia, es cómo se forma, ¿no? Esta leyenda de la bruja, de los asesinatos. Hay muchas cosas que tienen las leyendas que obviamente pueden ser cuestionadas. Por ejemplo, la información que yo tengo son que ella tuvo 17 esposos aquí en La Paz. Y los 17 murieron de la misma forma y encontrados en el mismo lugar, como lo comentaba, ¿no? Uh-huh. Dentro, pues, de las leyendas siempre hay estos datos, ¿no? Que se pueden, como te digo, se pueden cuestionar ahora. De que algo sucedió en aquel tiempo con esta mujer. Sucedió, ¿no? Y es lo interesante. Uh-huh. Porque hay cosas, como tú bien dices, que se pueden investigar en el archivo histórico de aquí de La Paz. Que pues de alguna manera te enlazan con esta mujer, ¿no? Te ubican en el tiempo. Sí, sí, sí. Y hay datos donde, en 1892 hay un requerimiento del municipio por daños. Uh-huh. Entonces, coincide con el año donde fue el incendio en el Jardín Velasco, antes Plaza de Armas. Uh-huh. Entonces, como puede ser muy fantasiosa la leyenda, pero también hay datos que nos dicen que pudo haber sido real, ¿no? Así es. Otra cosa que también me llama la atención es de que los sucesos de los niños. O sea, ella, como era una mujer, se podría decir, de alta sociedad en aquel tiempo, pues tenía como esa, vamos a llamarlo así, buena intención de invitar a los niños a tomar té y galletas, ¿no? Sí. Pero
ahí hay algo macabro porque dicen que varios de esos niños posteriormente murieron. O desaparecieron. Entonces, eso también estaría interesante investigarlo. O sea, si hay gente que conozca un poco de la historia, que nos pueda dar más información, ahí que nos pongan los mensajitos, ¿no? Que nos comenten. Que nos comente ahí en nuestras redes sociales. Porque eso es súper interesante y muy, muy macabro, ¿no? O sea, imagínate asesinar a niños, o sea, envenenándolos y luego de alguna manera hacer pactos con sus almas, ¿no? Es algo muy, muy macabro. Al estar leyendo esa parte, no sé por qué, pero se me vino a la mente el cuento de Hansel y Gretel. A mí también, algo así. O sea, a mí también inclusive me acordé de la escena de la bruja donde les ofrece, ¿no? Ajá. ¿Qué les ofrece? Una galleta, ¿no? Ajá, sí. Eso me quedó porque también la época... Las fechas. Te remonta, ¿no? Exactamente. Entonces sí es muy interesante, ¿no? Otro dato curioso sobre esta bruja es que dicen que vivió sobre la calle Márquez de León. Ok. Entonces... pues de hecho, pues debió haber sido la hacienda que se mandó a construir. Porque también aquí hay otro dato, fíjate, que leí. Se suponía que tenía muy buenos recursos. Uh-huh. Porque la mansión era una hacienda que se construyó, era con un estilo gótico. Y había traído gente de China, creo. Ajá. En ese tiempo pues había chinos por lo de la minería, había mucha gente de Rusia, de China, de Inglaterra, aquí sí, hubo demasiado. Franceses, sí. Así es. Entonces se trajo a esa gente para construir, tardó 3 años en construirla. El dato exacto de dónde estuvo no lo tienes. No lo tengo. Pero es sobre la calle Márquez de León. Es que Márquez de León y lo que es ahorita el Teatro de la Ciudad Ajá. Pues ¿qué tanto es? Sí. Porque se supone que ahí era la hacienda. Sí. Y una hacienda no es de pero sí. Yo creo que ese predio está descartado. Porque yo a lo que investigué y el dato, ella sí era dueña de ese terreno. Uh-huh. Pero era un vil terreno en ese tiempo. O sea, no había ninguna construcción. La construcción de la hacienda se hace en los años 30, 1930. Ok, ya posterior. A posterior. Entonces, porque cuando ella se supone que es azotada y quemada viva, pues sus tierras quedan abandonadas, ¿no? Y posteriormente a los años se hace subasta de las tierras de esta mujer y las personas la compran, y uno de ellos que las compró en esa década de los 30 hace la hacienda. Posteriormente en los 80 se hace el Teatro de la Ciudad. Pero sí. Ahí hay historias dentro de ese predio hay historias muy macabras. Es que se dice, nos vamos a adelantar un poco a los tiempos, a lo que estamos platicando, pero se dice de que ya estando muerta la dinastía, no sé si sean previos a los trabajos o no sé si fue por el reclamo también de la sociedad, pero empezaron a escarbar y ahí fue donde encontraron, habían botellas con sangre. ¿En qué parte? En lo que debió haber sido la hacienda, okay. Que es el Teatro de la Ciudad, donde lo ubicamos más o menos, ¿no? Que era botellas con sangre, cadáveres de menores, sí. De mayores, o sea, ahí encontraron todo enterrado. Pero eso ya es supuestamente posterior a su muerte, que en su momento también vamos a llegar a esa parte, porque de ahí se desprenden 2-3 teorías, por decir así. Inclusive ahí en redes pueden buscar, hay una foto en donde se supuestamente está después del ciclón Lisa en el Triunfo entregando juguetes a los niños. No estoy seguro y no creo que tanto que sea esta persona,
porque estaríamos hablando más o menos de una persona de más de 100 años. Sí, sí, sí. O sea, más de 100 años de edad. Aunque si nos vamos a la parte esotérica, pues yo creo que está joven. Sí, sí, sí. Así es, ¿no? Ahí nos regresamos otra vez un poco más en el tiempo, donde cuando fue platicaste de los años más fructíferos en relación a sus asesinatos y todo ese show, ¿no? Sí. Que fue más o menos Fue, si no me equivoco, del 68, de 1868 a 1872, si no estoy mal. Y también para reforzar un dato, ya ves que comentamos que ella había sido encarcelada dos veces. Y durante su encarcelamiento hubo cosas también siniestras dentro de la cárcel. Pero la información nos dice que ella estuvo 9 meses en prisión. O sea, sí estuvo en una de esas 2 veces que la agarraron. La información que yo tengo dicen que estuvo 9 meses en prisión. O sea, sí estuvo un ratito, ¿no? ¿Te suena el Sorbazo? Sí, 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 sí. Se dice que ahí estuvo. Ese lugar es emblemático, ¿eh? Y posteriormente se los llevaremos, esperemos inclusive que en sitio estemos, porque ahí yo tengo una vivencia, te voy a decir. Sí, para los seguidores del canal, ¿a dónde está ubicado? Nomás para que se den una idea. Todavía es de los pocos lugares que se mantienen de esas épocas, y estamos hablando de lo que es ahorita la Biblioteca Justo Sierra. La Justo Sierra, sí es. Que ese edificio ha sido cárcel. Creo que ha sido sanatorio. Pero originalmente fue una casa. Y fue una casa de uno de los gobernadores de aquí del territorio sur. Es interesante poner esto en contexto, porque antes, como era territorio, no era estado. Así es. El gobernador en funciones era el comandante militar de la plaza. O sea, era comandante militar de la plaza y al mismo tiempo, por decir así, era gobernador. Pues. Eran militares. Así es. Entonces, si buscan un poco de la historia de Baja California Sur, van a encontrar a los gobernadores que son generales, o sea, son militares, ¿no? Y lo mandó a hacer, lo mandó a hacer, allí estuvieron viviendo. Creo que después se mudaron a Sinaloa. Allá falleció el militar. La esposa creo que vino 1, 2, 3 veces y después se lo vendió al mismo gobierno. Sí, también estaría muy bueno conseguir el dato del obispo que encarceló a esta Anastia. Porque también qué interesante que en aquellos tiempos uno de los investigadores era el obispo de la catedral de aquí ese dato lo podemos ahora sí que reflejar más en las películas antiguas de blanco y negro que pasaban ahí por la televisión, porque realmente así era como funcionaba la política, pues, o sea, era una parte muy importante el sacerdote del lugar. Así es. Aparte de la autoridad de la policía y en este caso del gobernador, ¿no? Y normalmente, pues antes no existía ministerio público, no. O sea, no existía agentes de investigación, o sea, eran con los recursos que se tenía, era que se llevaba a cabo las investigaciones, ¿no? Y en este caso, pues los sacerdotes hacían esa función también, ¿no? Sobre todo porque ellos tenían la comunicación con la gente directamente. Sí. Pues era para el gobierno siempre ha sido una fuente de información, los sacerdotes. Pero en este caso, aparte de porque estamos separando un poco de la situación legal o como tú dices, a veces hasta lo podemos decir como asesina serial, ¿no? O sea, sí. Pero no perdamos en la vista de que más que nada era algo esotérico, paranormal. Así es. Y sobre todo por los eventos que después vinieron, ¿no? Sí, porque dicen que después de su muerte, que yo la tengo más o menos también como en 1892, ella se siguió viendo, pues. La seguían viendo. Ajá. Entonces,
hay hay mucho misterio alrededor de esta bruja. Sí. Ahora, esta, como quien dice, viene siendo como un poquito la segunda parte de esta historia de la bruja Nastia. Pero yo digo que para que los televidentes o nuestros seguidores queden un poco más a gusto, tenemos que buscar el mausoleo de esta bruja. Tenemos que ir a la cárcel, que ahorita es la biblioteca, para ver un poco ahí el escenario, y tratar de buscar la casa que está ubicada en Márquez de León, ¿no? Sí, de hecho tenemos referencias exactas de los lugares. Obviamente sobre la casa no creo que encontremos mucho. Sí está, hasta donde yo sé, sí está el mausoleo, sí. Porque ahorita se está utilizando de una forma. O sea, existe el mausoleo. Existe también, se representa el árbol, porque el árbol que surge de la 16. De la 16, el que está en la casa de Macón. Ahí se está generando también otra leyenda que me gustaría comentarla, porque se supone que en las versiones que se tiene, una como tú comentaste que del pueblo la había quemado. Otra es de que las colgaron junto con Hipólita Hidalgo, que era la otra bruja de San Antonio. La habían colgado en ese árbol, y era que normalmente colgaban ahí a la gente. O sea, era la práctica. Sí. Ese árbol de la 16 es verídico, que ahí colgaban. Ahí colgaban a la gente, a los que castigaban, y órale. Y a donde está ahorita el mercado es el mercado Madero, el que está sobre la Revolución. Ahí fusilaban a la gente. Ahí. Sí, porque fue no sé si cómo se le puede decir, una partida militar, o era donde estaban ahí los militares. Sí. Y se dice que precisamente en esa ocasión que se ejecutó, no sé, a estos personajes, había un collar de perla negra. Pero de una de esas brujas. Una de esas brujas. Y la leyenda está de que la posee el árbol en medio de su tronco. Ajá. Debe de estar esa, porque se desapareció ahí, pues, o sea. Es otra leyenda dentro de la leyenda, ¿no? Sí. Y se dice de que pues las sepultaron ambas en lo que él había comentado en un panteón que estaba en la Isabel la Católica. Es que esta historia de esta bruja tiene muchas, ¿cómo se dice? Vertientes, ¿no? Sí. Demasiadas. Ahora yo me imagino, o sea, el jardín, lo que conocemos hoy como Jardín Velasco, está lleno de historias también. O sea, estar ahí de noche en el Jardín Velasco debe ser una experiencia medio macabra, ¿eh? Fíjate, y caí hasta hace poco, buscando la información, caí hasta hace poco precisamente del lugar físicamente. Yo también. Porque pues uno de joven, por ahí era la pasada para ir a los... uno de los lugares, ha sido uno de los lugares siempre en La Paz más bonitos. Ajá. Que siempre ha estado medio cuidado. Ahorita está muy bonito. Sí, o sea, sí. Pero vámonos yendo atrás, ¿no? En los 90s, 80s. Siempre estuvo medio cuidado. O sea, siempre ha sido un lugar muy, muy cuidado. Pero a lo que voy es de que como nosotros, pues cotidianamente anduvimos por ahí, no le tomamos la importancia que tiene. Pero ir al Jardín Velasco entre 2 y 3 de la mañana, yo digo que si te saca un susto. Sí. O sea, imagínense. ¿Qué tal si salidos a alguien? Porque mira, está la bruja Nastia, está el payaso Mercurio, y debe de haber otras cuantas historias ahí. Que eso es, en estas investigaciones me he topado con eso, cómo se concatenan otros eventos, en los tiempos, inclusive a personas, como lo comentaste tú al principio de este productor de un día perla, ¿no? Vamos a hacer un podcast a esa hora ahí para que nos acompañen. Sí, para que nos acompañen ahí los
a los seguidores. Este tema nos quedamos a la mitad del camino. Sí. Volveremos a comentarlo porque hay más información atrás y espero que en todo lo que hemos llevado de contenido a ustedes sea de su agrado. Les pedimos que nos sigan, que nos compartan y pues de alguna manera también que si conocen alguna historia que quiera que investiguemos, pues ahí que nos pongan, ¿no? Que nos lo comenten. Que nos los comenten y pues invitarlos, ¿no? Que nos sigan viendo. Les agradezco mucho su presencia virtual. Y recuerden, Palomilla, La Paz tiene historia y cuenta leyendas.